Bueno, en este video se muestra un mando a distancia mediante un cable USB para controlar una lámpara de mesa de noche. Este proyecto se puede utilizar para una persona de la tercera edad. Para un estudiante de electrónica es un circuito útil porque practica y con ello puede ayudar a alguna persona de su comunidad. Veremos el plano eléctrico, el diseño del impreso, tanto por transferencia de tóner como con papel adhesivo. Veremos también una etapa de mando digital como una etapa de potencia. La implementación en un diseño real. Para el control a distancia utilizaremos el integrado LM555, dos resistencias de 10 kiloohmios, una resistencia de 150 ohmios, un octoacoplador MOC 3110, dos pulsadores. Trabajaremos con voltaje de 5 voltios DC. El voltaje de entrada, como las señales de salida, se llevarán mediante un cable USB. El voltaje lo suministrará una tarjeta en el circuito de potencia. Aquí vemos el plano eléctrico del interruptor digital. Vemos una resistencia de 10K conectado al pin 2 del integrado 555 y de este pin un pulsador normalmente abierto conectado a tierra. Vemos la resistencia de 10 kiloohmios conectado al pin 6 del integrado 555 y de este pin un pulsador normalmente abierto al positivo de la fuente. El pin 1 a tierra. El pin 3, una resistencia de 150 ohmios conectado al pin 1 del autoacoplador. El pin 5 y 7 no se usan. El pin 4 y el pin 8 al positivo de la fuente. El pin 2 del autoacoplador a tierra. El pin 3 y el pin 5 no se usan en el autoacoplador. El pin 4 y el pin 6 van a la tarjeta de potencia. Esto lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. Para llevar el plano eléctrico a la realidad, es necesario montar los elementos que lo componen en un circuito impreso en una plaqueta de baquelita. La parte en negro de esta imagen compone el negativo del circuito impreso. Es aquí donde van conectados mediante unos caminos en cobre los diferentes elementos que integran el proyecto. El negativo del circuito impreso se puede modificar de acuerdo al objetivo del proyecto. Solo se tiene que garantizar que las conexiones del plano se cumplan sin error. Al colorear el negativo, podremos ver las diferentes líneas del circuito que corresponden al plano eléctrico. El sector negro corresponde al negativo de la fuente. El sector rojo corresponde al positivo de la fuente. El sector azul oscuro corresponde a los pines 2 y 6 que van a los pulsadores. El sector verde corresponde a la señal de salida del integrado 555. El color blanco y naranja corresponden a los pines que no se usan. El sector amarillo va al pin -D
del conector hembra USB. El sector azul claro va al pin más D del conector USB hembra. Vemos cómo va la distribución de los elementos que integran el proyecto en la plaqueta de baquelita. Bueno, vamos a hacer una fotocopia de un circuito. La idea es explicar qué es fusión. Vamos a detener el proceso del copiado. No vamos a dejar salir totalmente la copia para explicar un concepto técnico para los sistemas de impresos. Veamos a ver. Voy a dar voy a colocar una hoja acá. Voy a dar orden de copia. Y voy a dar orden de copiado. Apenas salga la hoja, voy a parar el proceso de copiado. Veamos a ver. Ahí paré la impresora. No dejé salir la hoja totalmente. Si vemos, no dejé salir la hoja totalmente. Ahora voy a abrir la fotocopiadora. Estoy con una sola mano. Esto es simplemente para explicar un concepto técnico. Cuando la copia sale, o sea, cuando está en este punto, en esta parte hay calor mediante unos rodillos. ¿Sí? Unos rodillos. Hay uno en la parte inferior que es rojo encauchetado y hay otro en la parte superior que es negro. Y lo que hace estos dos rodillos es que por presión y temperatura aquí se genera como 174 grados. ¿Sí? Al detener el proceso, todo lo que ha salido después de la tapa roja está fundido. La tinta después de que ha pasado de la parte roja, la tinta está fijada al papel. Veamos a ver. Y hay una parte que no ha salido, no ha salido después de la tapa roja. Veamos a ver. Aquí vamos a sacar la copia. Para sacar esta línea negra coloqué esta cinta solamente para hacer un concepto teórico. Y este era nuestro original. Listo. Entonces, lo que se pone encima del vidrio se llama original y lo que sale en esta parte es la copia. Después de que la copia ha pasado por la fusión, o sea, la tinta está fijada a la hoja. ¿Sí? En esta franja negra, pues la cinta está fijada a la hoja. Lo que no ha pasado, o sea, cuando la hoja no terminó de salir, como la hoja no terminó de salir, entonces en esta sección no pasó por la tapa de fusión, o sea, la tinta se cae. Si vemos, la tinta se corre. ¿Por qué? Porque esta parte no pasó por la etapa de fusión. Y aquí sí está fija.
porque la hoja alcanzó a salir un poco de la copiadora. Entonces, para hacer un impreso, en internet se consiguen muchas formas de hacer una impresión. Quiero explicar que cuando se utiliza este sistema, que la hoja sale totalmente de la fotocopiadora, se requiere un papel especial. No porque sea muy especial, sino que tiene que ser un papel muy fino, muy liso, ¿sí? Entonces, como la tinta aquí no se cae, el papel tiene que ser muy fino para aplicarle calor por la parte inversa. La tinta pase de aquí a una tarjeta de baquelita. Y este sistema es el que yo uso. Yo no dejo que la copia salga, sino detengo el proceso en la mitad, retiro la hoja y esta tinta suelta. Hay que tenerle mucho cuidado para fijarla dentro. Esta tinta suelta hay que tenerle mucho cuidado para fijarla para que no se nos corra el impreso. Yo utilizo un papel bond, un papel normal de esos donde le dan a uno las copias en los centros de copiado, pero para utilizar el proceso, como dije, de fusión, cuando la hoja se ha salido, se necesita una hoja muy fina, una hoja especial. Entonces, este es el proceso. Entonces, en este video vamos a hacer un impreso utilizando el sistema de la tinta suelta, o sea, tinta sin fijarse a la hoja. Esto lo dejamos para que ustedes lo investiguen más en internet. Simplemente la diferencia entre este proceso de acá y este que la tinta está fija es el papel que se usa. Se debe usar un papel fino, como de revista, de esos papeles parafinados, para que la tinta al colocarle presión y temperatura mediante una plancha pase la tinta de la hoja a la baquelita. Entonces este es un ejemplo. Y también vamos a utilizar el proceso del papel contact, que lo vamos a ver más adelante. Esta es la copia impresa en una impresora láser. Y este es una fotocopia, pero sin fusión. O sea, la tinta, si yo pasara la mano por encima de la tinta, la correría. O sea, yo no dejé salir. Abrí la copiadora en el momento antes de la fusión. Entonces aquí vemos los dos elementos. El que vamos a utilizar para hacer el impreso es este negativo. Aquí tenemos los tres elementos que intervienen en el proceso de realizar el impreso. O sea, este es el diseño hecho en computador, en AutoCAD. Este es impreso en una impresora láser. Y este es una fotocopia de ese original. Está en negativo y está la tinta suelta. O sea, si yo pasara la mano por encima, se caería la tinta. Este negativo lo voy a poner en esta baquelita. Le voy a hacer una limpieza con detergente para que quede libre de grasa, secarla y posteriormente miraremos el proceso de formación del impreso. En este momento ya pegué la hoja impresa. Esta tinta sabemos que se corre, no pasó por fusión. Se puede hacer que pase. Aquí va una cinta en la parte de atrás. Y voy a doblar esto para que el impreso quede pegando con la baquelita. O sea, donde se va a hacer el circuito impreso. En este momento ya le di la vuelta a la hoja. Aquí en esta parte está el circuito impreso. Y ahora vamos a utilizar el medio de la plancha para pasar por presión y temperatura la tinta de la hoja a la baquelita. Bueno, aquí estamos en la mesa de plancha y este es el impreso como ya hemos visto anteriormente.
Para que no se pegue la cinta al trapito, vamos a colocarle esta hoja aquí y cerramos. En este momento empezamos el proceso de fusión, o sea, lo que hace una copiadora cuando sale la hoja es calentar mediante temperatura y presión, pasa la tinta o fija la tinta a la hoja. Entonces nosotros no la dejamos salir, o sea, la tinta está suelta y lo que estamos haciendo es aplicando calor para que la tinta por temperatura pase a la baquelita. Bueno, aquí vamos en este proceso que ha sido repetitivo por ahí unos 4 minutos. Vamos a mirar, voy a retirar la plancha. Y no sé si de pronto se ve el impreso en el fondo. Bueno, voy a retirar esto y voy a colocarlo en en una vasija con agua. Bueno, después de pasar por la parte de la plancha, le hemos quitado los bordes y vamos a sumergir en agua. La función del agua es que separe el papel, este papel. Este va saliendo, pero no hay que forzarlo, hay que dejarle que él mismo vaya saliendo. Para eso vamos a dejarlo por ahí unos 20 minutos. Bueno, aquí vemos como frotando con las manos, con las yemas de los dedos y cayendo agua de la llave, hemos logrado ir desprendiendo parte de la película de papel para que los caminos del impreso se vayan formando. Ya hemos frotado de esta forma. Muy lentamente. Que me queda incómodo porque estoy filmando con el celular. Pero básicamente lo que estoy haciendo es eso. Bueno, aquí ya vemos el impreso. Después de haber pasado por todos los procesos, el del planchado, el proceso de eliminación del papel, dejándolo 20 minutos en agua y con las yemas de los dedos al final para retirar totalmente el papel y irlo reflejando. Aquí quedan algunas líneas. Vamos a acercar la cámara, ¿sí? Que hay que verificar bien, por lo menos si no se despejan acá arriba. No sé si hago ver. Tengo que verificar que todos los caminos queden libres para cuando parte a la sección del ácido, que para eso nosotros vamos a usar el cloruro férrico. Vamos a mirar esto. Aquí en esta parte quedan unos elementos libres de cobre que los podemos aprovechar colocándoles una cinta aislante negra o una cinta aislante para si llegamos a necesitar un punto adicional poderlo utilizar. Yo les voy a demostrar que este impreso también se puede hacer con un papel que aquí en Colombia, o no sé si en todo el mundo, se llame contact. El papel contact. Este trabajo que estamos haciendo básicamente tiene dos fases. La fase del sistema digital, que maneja corrientes muy bajitas, y la fase de la corriente alterna. Para demostrar que un impreso, yo igual podría hacer el impreso en AutoCAD e imprimirlo y hacer el mismo proceso en la parte inferior. Esta baquelita la vamos a partir a la mitad y en la parte inferior vamos a hacer el proceso de potencia, pero vamos a utilizar este papel. Es un papel contact, tiene
una base de papel en la parte trasera que se desprende, y esta parte es adhesiva. Eso se consigue muy fácilmente en los supermercados. Y vamos a hacer la parte de potencia para demostrar que este circuito, en caso de no tener el proceso de la plancha, el proceso que hemos hecho, se puede utilizar con este papel. Y la única que hay que tener es paciencia y tener buen pulso para poder diseñar este circuito. De hecho, este es el sistema que yo usaba, el papel contact, antes de tener la posibilidad de hacerlo con impresos. Inclusive el impreso queda mejor con este papel, porque si ha transferido más la tinta negra, esta se puede quedar, se puede bajar el líquido. Es más preciso con este tipo de papel que con este sistema. ¿Sí? Y este ya es el diseño real. Las partes blancas que se ven ahí son las partes de papel que quedan en el impreso, pero estas van a ser removidas cuando pase al proceso químico. Este sistema consta de dos secciones: la parte de potencia, que la vamos a ver. El segundo plano es la parte de potencia, que la podemos hacer en el sistema que vimos anteriormente, pero también vamos a utilizar el sistema de papel contact para demostrar que un impreso se puede hacer tanto en el sistema de transferencia de toner como con papel especial como el contact, que es adhesivo por una de sus caras. Veamos a ver. Bueno, aquí hemos cortado unas láminas de este papel contact y simplemente los estamos pegando acá para hacer los caminos. Vamos a colocarle la línea central acá. Así como se hace este circuito, se puede hacer cualquier otro, pero hay que tener paciencia y un poquito de habilidad. La idea es que cuando se perfore esta lámina, se perfore de entre los pines y cumplan los caminos del circuito. Entonces aquí ya podemos ver que cuando perforemos el circuito, abriendo levemente los pines del triac, va a casar perfectamente. Podemos garantizar un buen aislamiento entre las cintas de cobre. Bueno, aquí tenemos nuestro circuito de potencia, que lo hicimos con papel contact, o sea, papel adhesivo en una de sus caras. No nos quedó totalmente preciso porque el campo de la tarjeta era muy pequeño, uno, y dos, porque teníamos tolerancia para poderlo hacer. Entonces esto simplemente es para demostrar que uno un circuito impreso lo puede hacer con sistema de transferencia de toner o con papel contact, y hay otros sistemas que se consiguen en internet, pero vamos ahora a la fase de quemado y posteriormente empezaremos a montar los circuitos. Aquí tenemos ya el impreso. Vamos a hacer la parte de quemado. Como hemos hecho dos circuitos, uno con transferencia de toner y otro con papel contact, para demostrar que de las dos formas se pueden hacer los circuitos impresos. Bueno, aquí vamos a ver el cloruro férrico. Este es el famoso cloruro férrico. Es un polvillo, tiene compuestos químicos que si yo los ingreso o los mezclo con agua, vamos a ver,
generan una reacción química. En ese momento el agua se calienta. Vamos a hacer una mezcla, eso sí ya es sal concentrado. Voy a hacerle unas 4 cucharadas de cloruro férrico para luego colocar nuestro circuito impreso. Bueno, ya les había comentado que el agua, al colocarle cloruro férrico, se cambia su temperatura, sube la temperatura muy fuerte. Aquí vamos a echar el químico y debemos mover la gaveta, ¿sí? Para que la reacción química del cobre de la baquelita se vaya removiendo. O sea, el cloruro férrico lo que hace es remover donde no hay cinta. Bueno, ya saqué la plaqueta de la... Aquí vemos que está húmedo. Vamos a sacarlo un poco aquí al sol. Estoy en una terraza y aquí podemos ver cómo se ha removido el cobre. No sé, por la luz no se alcanza. Aquí me brilla mucho la cámara, no alcanzo a ver bien. Pero vamos al proceso de lavado, que hay que lavarla con bastante agua para ver el resultado final. No sé si se puede ver bien, ahí la luz de la cámara me confunde un poco, pero ahí vamos con el proceso. Bueno, aquí ya hemos cambiado, normalmente yo ese cloruro férrico lo envaso porque queda preparado y se puede preparar otro impreso, otro circuito impreso. En este momento vamos a ver acá, ya hemos tenido nuestro impreso. Recordemos que este es con transferencia de tóner, está en negro, y este es con papel contact. O sea, uno puede hacer un circuito perfectamente. Este circuito que está acá se podría hacer con este papel contact, eso sí, con un poquito de paciencia, pero yo lo he hecho porque anteriormente no tenía la oportunidad de hacerlo con transferencia de tóner. Aquí está, y vamos a retirar ahora los contactos. Aquí ya vemos el circuito impreso, ya lo retiré del agua. Ahora vamos a retirar las cintas del papel contact para ver el cobre cómo queda. Entonces aquí ya estoy retirando el primer papel contact, que es un papel adhesivo, y vemos cómo va quedando la cinta de cobre. Va quedando la cinta de cobre, no sé, el sol me molesta un poco, no sé si se ve bien, pero ahí vamos a ya quité una, voy a cortar el video aquí y vamos a retirar el resto. Aquí ya hemos retirado las cintas del circuito impreso y ya vemos que se nos formó nuestro circuito. Ahora vamos a retirar la parte negra, que está formada por tóner de la fotocopiadora, si recuerdan, y posteriormente vamos a empezar a hacer las perforaciones para colocar los circuitos integrados. Con el thinner o el removedor de tóner, o con Barsol también se puede, con el que limpian las señoras el piso, se puede remover el tóner del circuito impreso. Y ya tenemos las placas, las dos placas, la de potencia y la del circuito digital. La de potencia, pues como su nombre lo indica, va a manejar voltaje alto de 110 voltios aquí en Colombia, y el circuito digital va a manejar 5 voltios. Bueno, finalmente hemos terminado nuestro trabajo. Aquí vemos ya el circuito impreso.
los dos circuitos, el de potencia y el de digital. Hemos visto todo el proceso de diseño y ahora vamos a fijar los componentes. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es el circuito impreso. Vamos a ver la parte café de la baquelita. Eso. Entonces, ¿qué es lo que sigue después? Hacer las perforaciones. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es el circuito impreso. En el computador pues lo hemos ampliado, pero realmente en tamaño real es este. Y por detrás va el circuito impreso. En este caso iría acá, así. ¿Sí? Listo. Y lo que está debajo es como si nosotros pudiéramos remover la parte superior del impreso y viéramos ya el impreso, pero visto desde arriba. Si lo vemos vista abajo, sería cuando yo giro el el circuito de esta forma. Ahí lo estamos viendo de la parte de abajo. Y en el computador lo estamos viendo de arriba, pero sin ver la parte café de la baquelita. ¿Qué es lo que sigue? Entonces, como ya dijimos, es bueno, aquí hemos marcado los puntos donde dan los diferentes circuitos. En este momento nos disponemos ya a taladrar para empezar a montar el circuito impreso. Bueno, entonces aquí tenemos ya los dos circuitos, el circuito digital, que es el con el 555, y el circuito de potencia, que es con un triac, que es el que va a manejar la potencia. Entonces aquí tenemos nuestra plaqueta donde hay los diferentes circuitos que vamos a explicar con detalle más adelante. Este es el triac, ya les digo cuál voy a usar, y el sistema digital que va montado en esta placa. Hice mucho más orificios porque seguramente voy a necesitar algunas conexiones ahí especiales, o por seguridad, por si alguna resistencia no cabe o algo, porque siempre no dejan de presentarse errores. Y las perforaciones, no tengo un elemento muy bueno. Las perforaciones las realicé con este aparato, y que tiene una broca, de pronto es muy gruesa, pero una muy delgadita se me patina dentro del compartimiento de la broca. Esto igual se puede hacer con un taladro normal, con cualquier taladro. Ya por lo que estoy trabajando con una sola mano, pero así es el sistema que utilicé para hacer las diferentes perforaciones. En este momento vamos a verificar que no hayan cortos en la plaqueta. Entonces utilizamos el voltímetro. Bueno, esta que está aquí va a ser el positivo y este que está aquí es el negativo. Entonces, si yo coloco la punta roja en el positivo y la punta negra en el negativo del circuito,
No debe sonar. En este momento, ¿qué me dice? Que hay un corto. O sea, cuando quemamos el circuito, significa que en algún punto de estos se está tocando el circuito. Y si nos damos cuenta, voy a levantar un poco el impreso, a tratar de tenerlo en este punto. El circuito no quedó totalmente eh, despejado el camino, entonces aquí puede ser el causante del corto. Y si nosotros no revisamos esto, el sistema o el diseño nos puede fallar. Vamos a corregirlo. Para eso voy a utilizar un bisturí. Verifiquemos que ya no haya corto. Entonces colocamos la punta, vamos a girarlo como está la plaqueta. Vamos a colocar el positivo y negativo. Ya no hay corto. O sea, si pusiéramos en un mismo punto, suena porque aquí sí debe haber conectividad, es el mismo camino de cobre, pero positivo con negativo jamás nos debe medir. El corto estaba en este punto donde se unía al circuito. Ahora vamos a verificar bien. Esta misma prueba la hacemos con todos los caminos del circuito para verificar que no haya cortos. Aquí vemos cómo están conectados los circuitos integrados a la placa de baquelita y los puntos de conexión mediante un adaptador hembra USB que lleva la señal a la tarjeta de potencia. Esta es la tarjeta de control digital con todos sus componentes. El conector USB une esta tarjeta a la tarjeta de potencia. La tarjeta de potencia está conformada por un triad BTA06, una resistencia de 560 ohmios, un cargador de celular de 5.6 voltios de corriente continua, un adaptador para conectar una lámpara y un punto de llegada del cable USB que sale de la tarjeta digital. En este momento realizamos la prueba del circuito. Se pueden ver todos los elementos que lo integran en pleno funcionamiento. En este circuito es el circuito final y el terminado depende de dónde y para qué utilizarlo. También se puede ver un cable azul que va a un punto de la baquelita que finalmente no se usó. Más adelante veremos por qué. Después de varias pruebas, decidí colocar la tarjeta digital en la carcasa de un ratón que ya no se usaba. Por ajustes, me tocó prolongar, en este caso, los pulsadores de la tarjeta digital y adaptarlos a los actuadores de la carcasa del ratón. Se escogió esta carcasa porque se puede manipular mejor por una persona de la tercera edad. Vemos el circuito terminado y listo para llevar al usuario final. Para un futuro diseño se tiene que tener proyectado todo el proceso hasta el terminado final. Para realizar este trabajo fue por necesidad de mi mamá, al no poder prender una lámpara de mesa de noche por la dificultad
de pérdida de fuerza en sus manos. Espero les guste. Hoy en día existen sistemas para estas necesidades a muy bajos costos. La verdad, para los que les gusta la electrónica es un buen circuito de práctica y con ello poderle facilitar la vida a una persona.